Hola, mi nombre es Darlene León. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de inventarios de la empresa de envases puros, donde se fabrican envases desechables al consumidor, como vasos, platos, baldes, tapas y demás. Por primero hablamos sobre el diagnóstico integral de inventarios, pues que habla sobre el método de control utilizados, la exactitud de los riesgos y el impacto en las operaciones. En métodos de control utilizados hablamos sobre el método de valoración, que en la mayoría de los casos se emplea pues el método PEPS. Hablamos sobre el registro de entradas y salidas, que se lleva mediante cartex o planillas físicas, el control físico, que son los conteos que se hacen de manera mensual y trimestral, la codificación de materiales, que es limitada, pues algunos insumos no tienen códigos únicos, lo que dificulta el rastreo. Y pues hablamos por último sobre los responsables, que es el área de almacén que se encarga del registro, pero no siempre pues hay una verificación cruzada con la producción o la contabilidad. En la exactitud de los registros se evidencian diferencias entre los inventarios físicos y contables. Los errores más frecuentes provienen en entradas o salidas no registradas a tiempo y la rotación de inventarios que no se analiza periódicamente, lo que ocasiona acumulación de materiales. En el impacto en la operación hablamos sobre los retrasos en la producción por falta de materiales primas o exceso de inventario, el aumento de costos pues por compras urgentes o pérdidas de materiales por deterioro, dificultades de planificación de la producción y el cumplimiento de pedidos y la información financiera pues inexacta. Como segundo pues hablamos también sobre el mapeo del flujo logístico. Como ven acá pues se encuentran un diagrama del flujo pues del recorrido del producto. Por primero hablamos de la recepción de la materia prima, que es pues donde se le hace la inspección de calidad y registro y pues sus encargados son almacén y control de calidad. Segundo pues almacenamiento de materias primas, donde se clasifica y ubican materiales en el almacén y pues el encargado, el jefe de almacén. Tercero, la solicitud de materiales, que es donde pues la producción solicita sus materiales y el encargado, la supervisor de producción, perdón. Hablamos también del corte y troquelado, pues es donde hacen el corte y el troquelado del cartón y pues el encargado del operario de máquina de troqueladora. Ahí está la impresión y decorado. También pues obviamente es donde se hace la impresión del diseño, el logotipo sobre el cartón y pues el encargado del operario de impresión. Está también el formado de ensamblaje, es donde arman el vaso o en el balde, los platos, las tapas, etcétera, y pues el encargado, el operario de ensamblado. El empaque rotulado es el pues donde se empaca el producto, el terminado según pues su presentación y pues el encargado del personal de empaque. Y por último pues el despacho y la entrega al cliente final, pues es donde se expande el pedido y pues el transporte al cliente, pues el encargado de la logística y transporte. Vamos a hablar ahora del rediseño de políticas de inventarios. En las políticas actuales pues hablamos sobre, bueno, políticas actuales, las directrices pues propuestas para las mejoras. Entonces en políticas actuales vemos la reposición reactiva, donde se compran materias primas, la ausencia de niveles de stock definidos, que no existen parámetros formales de inventario, la falta de análisis de rotación, donde no se identifican los productos de alta o baja rotación, los registros inexactos, donde hay diferencias entre inventario físico y contable por control manual, y la escasa comunicación de interárea. Después habla sobre la producción, las compras, ventas y que no comparten información actualizada sobre la demanda y los niveles de stock. En las nuevas directrices propuestas tenemos pues la política de niveles de inventario, la política de rotación de inventarios, la política de controles físicos y digital y la política de compras y abastecimiento. En la política de niveles de inventario, pues podemos definir y mantener los niveles de inventario mínimo, máximo o al punto pedido para cada materia prima, calcular estos niveles según el consumo promedio, tiempo de reposición y demanda proyectada. En la política de rotación de inventarios, pues lo clasificamos los materiales en los métodos ABC, que el A es el insumo crítico, el B materiales secundarios y el C por los materiales de baja rotación. En la C, la política, hablamos de la política de control físico y digital, que pues hablamos sobre implementar conteos cíclicos, mantener exactitud, incorporar un sistema digital de gestión de inventarios. En la política de compras y abastecimiento, pues establecemos acuerdos de proveedores
clave para entregar programadas o por consignación, reduciendo el stock inmovilizado, y revisar trimestralmente la precisión de los proveedores en calidad, cantidad y cumplimiento de tiempos. Vamos a hablar ahora sobre el cálculo de indicadores clave del desempeño, como es el KPI. Hablamos sobre primero el nivel de servicio, y 2 en rotación de inventario, 3 el tiempo de ciclo. Entonces, como primero nivel de servicio, hablamos de un porcentaje de pedidos entregados completos y a tiempo respecto al total solicitado. Eso hablamos de un nivel de servicio igual de pedidos entregados completados y a tiempo sobre pedidos totales por el 100. En resultado actual hablamos de un 89% y un estándar del sector del 95 al 98%. En rotación de inventario hablamos del número de veces que el inventario se renueva completamente en un periodo. Pues eso es una rotación de inventario igual a costos de venta sobre el inventario promedio, que da un resultado pues actual de 5 veces al año o un estándar del sector del 6 a 8 veces al año. De tercero hablamos del tiempo del ciclo, que es el tiempo promedio transcurrido desde que se recibe este pedido hasta que se entrega al cliente. Hablamos sobre el tiempo de ciclo igual a la fecha de entrega y fecha de recepción del pedido. El resultado actual es de 12 días a un estándar de sector del 7 a 10 días. En exactitud de inventarios, hablamos del porcentaje de coincidencia entre los registros del sistema y el conteo físico real. Hablamos sobre entonces la exactitud del inventario igual a unidades coincidentes sobre las unidades registradas por el 100, que da un resultado actual del 94% y un estándar de sector del menor a igual al 98%. Acá tenemos enseguida pues un cuadro donde te enseñamos pues el KPI, pues el resultado actual, el resultado estándar del sector, el desempeño y pues las observaciones. Seguimos entonces con el análisis ABC y la propuesta de la clasificación alternativa pues de la empresa. Como ven, observan, es otro cuadro donde hablamos sobre la categoría, categoría que es el A, críticos de alto valor o impacto, el B, intermedios, y el C, pues no críticos de bajo valor o bajo consumo. Hablamos de cada uno de cada categoría, hablamos sobre el tipo de artículo, los ejemplos concretos, la importancia del control y el control sugerido y la frecuencia de la revisión. En análisis general, pues hablamos sobre el artículo A, que representan aproximadamente el 75% del valor total del inventario. El artículo B representan el 20% del valor total y el 25% de los ítems. Y en el artículo C solo aportan 5% del valor total. Bueno, seguimos hablando enseguida, ya vamos sobre la auditoría de condiciones de almacenamiento, hablamos sobre las condiciones físicas y logísticas del almacén, la situación actual, los riesgos y las propuestas de mejora de cada una de ellas. Observamos un cuadro sobre el aspecto, tenemos varios aspectos, que es la iluminación, la temperatura, la humedad, la ventilación, la distribución y espacio, la señalización y la seguridad industrial, la limpieza y orden, accesos y logística interna. De cada aspecto vamos a hablar sobre su situación actual, los riesgos o las observaciones, lo que observamos de riesgos y pues la propuesta que tenemos como mejora a cada aspecto. De la optimización del layout del almacén. Como principios aplicados, hablamos de primero pues el flujo lineal desde la recepción hasta el despacho sin cruces ni retrocesos, la zonificación funcional, la separación clara de materias primas, el producto en proceso y el producto terminado, la accesibilidad a los pasillos pues amplios, la seguridad, la señalización visible, rutas de evacuación y puntos de control. Vamos a observar también un cuadro donde vamos a hablar sobre las zonas, que pues está la recepción de materiales, el almacén de materias primas, zona de materiales de proceso, el almacén productivo terminado, la zona de despacho, la oficina de control de inventario y zona de seguridad y residuos. Entonces hablamos también en ese cuadro sobre la ubicación sugerida, la función principal y las características de cada una de esas zonas. Plano en demostración de la optimización del layout del almacén. Del plan de gestión de riesgos de inventarios. También pues van a ver un cuadro
que va a hablar sobre cada uno del tipo de riesgo, que hablamos del el riesgo de robo, pérdida, la caducidad, el deterioro físico, la contaminación, la obsolencia y el riesgo. De cada uno de ellos encontramos en el cuadro también la descripción, el impacto potencial, la probabilidad que puede ser alta, media o baja y el nivel de riesgo que igualmente se cataloga por alta, media o baja. Hablamos del plan preventivo, que pues es lo que del plan que tenemos pues para prever ese tipo de riesgos. Hablamos sobre quién es el responsable de cada uno de esos riesgos y pues qué frecuencia o seguimiento le podemos llevar. Como en el riesgo de robo o pérdida es una frecuencia que toca llevar a diario, la caducidad pues toca semanal, el deterioro físico también es algo que toca estar mirando a diario, la contaminación pues se puede mirar mensual y la obsolencia pues es algo que podemos mirar mensual o trimestral. Entonces pues bueno, espero les haya gustado este análisis de inventario sobre la empresa de envases puros. Muchas gracias.